Yo soy nieta de 4 abuelos italianos, me gusta definirme de esa manera. Sentir, por ejemplo, una tarantela es para ellos sentirse en casa, sentir que hay una Italia acá en Argentina. Pero después me di cuenta que había un montón de palabras que yo tenía incorporadas en mi vocabulario diario que capaz que compañeritos míos no la utilizaban. Por otro lado, soy traductora pública de italiano y mi carrera inicial es soy coreógrafa. Acá me siento súper italiana y en Italia tengo algunos rasgos que me siento argentina. Bienvenidos a Sempravanti. Hoy estamos en la Asociación Corigliano Calabro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, qué lindo, vos haces un montón de cosas, pero bueno, vamos por parte. Primero contame un poco sobre vos. Bueno, en primer lugar, gracias por este espacio. Yo soy nieta de 4 abuelos italianos, me gusta definirme de esa manera porque junto con mis orígenes represento a todo lo que es Italia. De parte de mi papá, soy friulana y siciliana, su papá era friulano, de Udine, Ribarota, Rivignano, Teor. En cambio, su mamá era siciliana de Catania. Entonces ellos se conocieron acá en Argentina y juntos, bueno, tuvieron a mi papá, ¿no? Y bueno, y a sus hermanas. Y de parte de mamá soy calabresa de Corigliano Calabro y estamos justamente acá en Corigliano. Mis abuelos, ellos nacieron en Corigliano, se casaron en Corigliano y emigraron acá para la Argentina después de la Segunda Guerra. A su vez, bueno, eso tiene que ver con mis orígenes, ¿no? Después, por otro lado, soy traductora pública de italiano, recibí hace muy poco, y mi carrera inicial es, soy coreógrafa, soy egresada de la Universidad Nacional de las Artes, y mi proyecto de investigación, donde, bueno, trabajé durante todo mi periodo universitario, como así también mi tesina de graduación, tiene que ver con la influencia de las danzas tradicionales italianas acá en Argentina y la diferencia, ¿no?, entre las danzas allá en Italia y acá en Argentina y cómo se representan y cómo son representadas por los descendientes de italiano, cómo también la identidad es tan representativa a través de las danzas, de aquellos italianos que quedaron, y cómo sentir, por ejemplo, una tarantela es para ellos sentirse en casa, sentir que hay una Italia acá en Argentina. Contame vos de chica, ¿cómo vivías la italianidad? Yo creo que uno vive la italianidad desde el momento en que yo me crié con mi abuela corleanese, que bueno, lamentablemente partió el año pasado, pero la siento muy presente, yo me crié con ella. Mi nono falleció cuando yo era muy chiquita, pero siempre me contaban que mi nono era aquel que cantaba y animaba las fiestas. De hecho, mi abuela me contó que allá en Corleano se conocieron en la fiesta de cumpleaños del hermano de mi abuela, que mi nono tocaba la guitarra y así fue que se conocieron y era el que animaba la fiesta. Y esa parte de festividad, yo viví mi italianidad desde el punto de que mi abuela me hablaba siempre en el dialecto, que lo tenía tan presente, y cuando era muy chica yo le decía a mi mamá, pero habla mal, mi abuela habla mal, le decía, la nona habla raro, no mal, habla raro, era esa la palabra, habla raro, le decía. Y bueno, cuando era chiquita al principio no entendía demasiado, pero después me di cuenta que había un montón de palabras que yo tenía incorporadas en mi vocabulario diario que capaz que compañeritos míos no la utilizaban. Por ejemplo, no sé, vayamos, no sé si lo pronuncio bien, pero es ñaminini, por ejemplo. Y yo lo decía como si fuera algo que y no tiene nada que ver, es bien dialecto y ni es italiano. De hecho, cuando empecé a estudiar italiano pensé que era del italiano y no, es propio del dialecto. Entonces, bueno, esas cositas, esas particularidades que uno las tiene incorporadas de chico, mismo la música italiana, o mi abuela, no sé por qué, yo siento que a mí me hablaba todo el tiempo de Italia, porque también tuve este diálogo con mi familia y con mis primos, y capaz que no a todos les hablaba tanto de Italia, o quizás uno porque es un poquito más curioso, pero yo siento que mi abuela, ella se quedó en los años de Corigliano, esos años que estuvo ella allá, más allá de que acá vivió un montón, porque ella vino a los 16 años acá y vivió la mayor parte de su vida acá. Pero para mí su recuerdo siempre estuvo en esa tierra que la vio nacer, y todos esos relatos es mi identidad particular que tengo con Italia. Más allá de pensar en la comida italiana de la nona, que para mí es única en el universo, y me emociono porque el sabor ese de mi nona, en el único lado que lo volví a probar es cuando fui a Corleano, en las primas de mi abuela que hicieron el mismo plato, y volvés a sentir ese melanzane, el mismo sabor, la salsa, no sé, es como increíble como eso, uno dice, claro, esto es italiano, bueno, en este caso corleanese, ¿no? Pero es bien italiano. ¿Y por qué pensás que tu nona transfirió más en vos toda la italianidad y no en los demás nietos? No sé, no quiero tampoco decir que nada más en mí, porque también, por ejemplo, mis hermanos bailan en el grupo folclórico y mis primos también de otra manera. Capaz que yo, al empezar a estudiar el italiano,
me empecé a acercar como un poco más a la cultura italiana desde otro lado, capaz que al ser la más chica de mi familia, también un poco la más mimada, puede decirse de alguna manera, mis hermanos también son más grandes que yo, entonces capaz que era un poco la más curiosa, quizás de preguntar algunas cosas que también creo que yo al ser tercera generación, esto también lo vi porque estudié una maestría sobre el turismo de las raíces, y tiene que ver con la diferencia de cómo viven la italianidad y la identidad de las distintas generaciones. Cómo capaz que la primera generación que emigró y vino para acá intentó no de olvidar, pero ocultar un poquitito aquello que los hizo sufrir tanto. Claro, la angustia. La angustia, exacto. Y aquellos padres, que serían, o sea, aquellos hijos, perdón, que serían mis padres, crecieron con eso, con esa nostalgia, con esa tristeza, con intentar de querer adaptarse bien a la sociedad. Por ejemplo, no sé, mi mamá hablaba mal al principio español y en la escuela lo llamaban los papás y le dijeron no le hablen en dialecto porque se confunde. Entonces esas cosas capaz que uno dice, bueno, es la hija de los tanos, es la hija de los italianos. Entonces eso capaz que daba un poquito como de vergüenza. Mis hermanos nacieron cuando mis papás eran muy jóvenes. En cambio, yo ya nací un poquito como en la segunda etapa del matrimonio, en el que ya esa parte ya estaba como ya dejada a un lado y ya como superada un poquito. Entonces ya se hablaba un poco más del tema. Pero antes era como algo un poco que no se hablaba, pero no, porque capaz que por la tristeza, por todo lo que sufrieron también, por la guerra. Mi abuela, por ejemplo, no había, o sea, yo iba a la casa y ella te daba de comer y hasta que no reventabas, no, pero es como un sentido de que la comida era fundamental y claro, porque ellos no tuvieron verdaderamente para comer, o sea, de verdad no. Y me emociono porque es así, entonces para ella la base de la comida o te veía muy flaquita y te decía, estás flaquita, y capaz que no, uno comía bien y todo. ¿Y ella cómo lo vivía, verte a vos con todo, bailando de las danzas típicas? No, mi abuela estaba muy feliz, muy feliz. De hecho, el último evento que yo la tengo muy presente fue en un Celebra Calabria que bailamos. Y ahí en esa representación, que fue con el ballet de la Asociación Calabresa, ella no le gustaba usar silla de ruedas, ella caminaba bien, pero como es una jornada tan larga el Celebra, el papá de unas chicas que baila, que también él baila el papá, me dijo, mira, tengo la silla de ruedas de mi papá, que mi papá no va a venir. ¿No querés dársela para que ella pueda disfrutar? Porque siempre si no, al final tiene que estar pidiendo una silla o mismo no puede caminar y disfrutar. Bueno, con la silla de ruedas estuvo bárbara. Y ella podría haber caminado, pero bueno, al ser una jornada larga, estuvo desde la mañana y después nos fuimos a una pizzería, terminó el Celebra y seguía ella bárbara, muy contenta, muy emocionada, con la pandereta aplaudía. Muy, muy feliz y creo que mi abuela está en mi familia en sí, hoy. La siento muy presente. Me cuesta decir que se fue porque creo que no. Y ella está muy feliz de verme. Y también, ojo igual, porque cuando me fui a Italia, esto me gusta decirlo, ella siempre me llamaba cuando volvés. Cuando volvés, porque ella me quería tener con ella. No es que decía, bueno, está en Italia. No. Aparte ella también, con la imagen que ella tiene de Italia, quizás, de que ella se fue en una época muy difícil. Ella estaba bien acá y ella decía, no, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo volvés? Que yo te quiero ver. Y de hecho, el año pasado, que fue que falleció, me esperó a que yo volviera. Ella estaba internada, yo volví ese día del aeropuerto y fui al hospital directamente, al aeropuerto fui al hospital, me quedé con ella, llegué a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, me fui a las 3 de la tarde para ducharme, volver a casa y ahí me llamó mi mamá que había fallecido. O sea, esperó a que me pueda despedir de ella. Y creo que eso habla de la conexión que yo tengo con ella, que probablemente todos la tengamos, también mis hermanos y mis primos, no quiero decir que no. Pero bueno, yo tenía una conexión que creo que tiene que ver con esto, con que... Es más, cuando empecé a hablar italiano, empecé a estudiar italiano, yo llegué, creo que la llamé por teléfono, no me acuerdo, y le empecé a hablar en italiano. Claro, ella capaz que algunas palabras no me terminaba de entender, porque ella hablaba en dialecto, no hablaba en italiano. Y ahí dije, claro, yo como le quiero hablar en italiano, tengo que aprender el dialecto. Bueno, y estoy ahora buscando un curso de dialecto, que tengo un amigo que está allá en Calabria, que le digo, lo tenemos que hacer porque quiero aprender. Algunas palabras las tengo, pero otras, o sea, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, esas cosas creo que es eso lo que yo creo que veo reflejado en mí con la italianidad, y creo que capaz que por eso, porque llegué en una segunda etapa, digamos, ya un poco más superado toda esa angustia quizás de la emigración. Sí, porque ahora hay como
como una revalorización de la cultura italiana, pero en su momento era como el Tano. Totalmente, totalmente, obvio, sin ni hablar. De hecho, bueno, hasta capaz que a uno le daba vergüenza decir soy hijo de italiano. En cambio, yo orgullosa te dije, lo primero, preséntate, soy nieta de 4 abuelos italianos. Es lo primero que a mí me sale como identificatorio, digamos, de mí. Más allá que tengo un montón de argentino también, de Argentina, también me siento súper argentina. Pero bueno, esa parte... Bueno, cuando digo siempre esto, acá me siento súper italiana y en Italia tengo algunos rasgos que me siento argentina, como cuando uno donde está es al contrario. Con el corazón dividido, como Tal dicen cual. muchas escritoras. O sea, estás acá y querés estar allá, estás allá y querés estar acá. Igual, exacto, sí, sí. Me acerqué a una asociación en la que, bueno, yo quería contribuir de alguna manera para poder dar mi aporte en mi granito de arena. Y allí encontré con que había poca participación de jóvenes en la comunidad. ¿Te gustó el video? Deja un comentario y no te olvides de suscribirte al canal.